Ok chicos, entonces en esta sesión vamos a conocer un poco más de RStudio, de todas las potencialidades que nos brinda, de los análisis que nos va a permitir hacer en cada una de las etapas que vamos a mirar. Lo primero que todo es decir que RStudio es a diferencia de otros software estadísticos, es un ambiente de programación. En el ejercicio que pudiste desarrollar en el Padlet, que está montado también en el curso, un ejercicio bien interesante. Te preguntamos si alguna vez has programado, ¿cierto? Si alguna vez te has visto implicado en alguna situación en la cual tuvieses que programar, ya sea algún software que están usando en tu carrera, por ejemplo, u otras situaciones que requieran de pronto usar códigos. Y básicamente el ejercicio que te pedíamos era que pues nos permitieras saber cómo era una mañana típica tuya, pero redactada en forma de algoritmo. Básicamente es cómo te programas para levantarte y venir a clase en la mañana, cumpliendo con dos condiciones. Primero, que solo sean, o sea, que lo redactes en términos de instrucciones, y segundo, que solo uses verbos y un sustantivo de la forma en como te indicamos aquí. Por ejemplo, lavarse los dientes, lavar los dientes. Hice el ejercicio, así como tú también, lo habrás hecho seguramente. Y básicamente mi secuencia, si hubiese que escribirla en términos de programación, es decir, si hubiese que explicárselo a una máquina, yo diría, bueno, lo primero que hago es lavarme los dientes, luego bañar mi cuerpo, luego lavar el cabello, uso una coma, uso una condición, usar champú, ¿cuál champú? Dos puntos, Dove, tomar toalla, salir de cualquiera que sea el escenario, el lugar de la casa donde me esté bañando, y me hago un café, hacer para un café que tiene condiciones, ¿cierto? Azúcar sí, leche no, y una temperatura media de 86 grados, ¿vale? Un cafecito caliente. Entonces, este ejercicio que se te propuso, básicamente es para introducirte en la idea de cómo funciona la programación. Básicamente programar es hablar un lenguaje, ya en este caso el lenguaje de R, que es bien sencillo. Básicamente el lenguaje de R es una acción sobre un objeto, ¿vale? En este caso lavar los dientes. ¿Por qué R? ¿Por qué no hacemos este ejercicio con Excel, con SPSS, StatGraphics, etcétera, y tantos otros software que hay en el mercado? Primero, que estos software que hay en el mercado, bueno, Excel, pues conocido por todos alguna vez hemos hecho una gráfica estadística con Excel, todos hemos sacado un promedio con Excel. Eh, pero Excel como tal no es un software estadístico. Recordemos que él tiene algunas opciones para análisis estadístico, pero siquiera son el 5% de todo lo que hay en herramientas estadísticas o herramientas para análisis estadístico. SPSS es mucho más completo. SPSS sí es un software de análisis estadístico que se usa mucho en ciencias sociales y humanidades, y StatGraphics en ingeniería también, pero también se usa en humanidades. De cualquier forma, estas tres opciones, por no mencionar todas las que hay en el mercado, tienen un tema, y es que ya vienen predefinidas desde fábrica. Es decir, lo que tú puedas hacer con Excel pues ya viene predefinido desde fábrica. O sea, tú no puedes agregar nuevas funciones estadísticas a Excel, y tampoco lo puedes hacer con SPSS o StatGraphics. Ya lo que traen para el análisis estadístico es lo que es, ¿vale? No podemos ni quitar, ni agregar, ni poner, cosa que veremos más adelante si lo podemos hacer con R. Y segundo, que son de licencia privada, hay que pagar una licencia de Office para tener Excel, o una de SPSS y una de StatGraphics. R es un programa estadístico computacional para el análisis de datos. Como tal, es un lenguaje, como el lenguaje de programación usa códigos. Por lo tanto, no es un software como lo que estamos acostumbrados. No es el software de pinchar botones, de haga clic en abrir, en archivo, en tal. No es de estos. Funciona con instrucciones del tipo, por ejemplo, extraer la media de estos datos, ya, o min datos, como min es pues la palabra en inglés que significa media o promedio para este caso. Entonces, de hecho, el ejercicio anterior
básicamente responde a eso o nos prepara para eso, para entender cómo le damos nosotros las instrucciones a R. R, o sea, las respuestas de R son las mismas que cualquier software estadístico. O sea, si tú le dices a R, súmame 2 más 2, pues te va a decir 4, lo igual que cualquier software estadístico lo haría. La diferencia, repito, está en que la manera de interactuar con R ya no es cliqueando botones, sino ya hay que incluir instrucciones escritas con una sintaxis específica. Es libre, es de libre licencia, es gratis. R no hay que pagar ninguna licencia de R. De R Studio Cloud hay una versión gratis que es la que usaremos en nuestra sesión presencial, y está una versión paga que permite, obviamente por ser paga, permite muchas otras funcionalidades mucho más pro de las que tiene, pero la versión gratis ya es suficiente para hacer muchas cosas. R nunca está completo, ¿no? A diferencia de los otros software. R, como R lo puedes ir alimentando, R tiene algo, y es que, por ejemplo, necesitamos un paquete estadístico que pueda, a partir de un conjunto de datos, hacer todas las gráficas y el análisis descriptivo. Hay paquetes para R, paquetes que tú consigues gratis en internet, se lo instalas a R, le pides a R que se lo aplique a los datos y pum, ya tienes el análisis completo realizado. Ya. Entonces digamos que en ese sentido se lleva por delante a los software que hay en el mercado. Claro, no estoy promocionando el R, esto no es una propaganda para R. Pero es cierto, o sea, en ese sentido, como R no está completo, siempre le puedes agregar más y más cosas. Es como un celular que tiene capacidad indefinida para agregar más y más apps que hacen diferentes cosas. Está en constante desarrollo y mejora. Los desarrolladores de R siempre son expertos en programación, estadística, ciencia de datos, analítica de datos. Y lo que desarrollan siempre pasa por revisión de expertos en estas áreas también. Entonces, puedes tener la garantía de que lo que estás usando ya es un software que te va a dar unos resultados acertados, ¿sí? En todo sentido. En ese sentido es confiable, acertado y rigurosamente validado. Y se conecta con muchos otros software. R tiene enlaces con Power BI, puede tener enlaces, no sé si actualmente lo tiene con CPCS, yo creería que con MATLAB ya lo tiene. Entonces en ese sentido se puede conectar con muchas otras herramientas que hay en el mercado, ¿vale? Entonces por varias razones elegimos R para iniciar en el tema del uso de software estadístico, ¿vale? Bien. ¿Qué puede cuando bueno, de hecho muchos estudiantes dicen, no, pero R tiene varias caras? O sea, sí, R en su versión inicial es esta ventanita solamente, y aquí solamente escribes y ahí mismo aparecen los resultados y las gráficas aparecen ahí mismo y todo aparece mismo. En la versión más simple de R, que es RI. Pero luego unos señores desarrollaron RStudio. RStudio sí es un software que organiza pedagógicamente todo lo que haces en R, ¿vale? De esto mismo, creería yo que los mismos desarrolladores de RStudio fueron los mismos de RStudio Cloud, porque básicamente RStudio Cloud es esta misma ventana pero en la nube, ¿vale? Estos dos, RGI y RStudio, son de computador, tú los descargas y los instalas para usarlo en tu computador, repito, es gratis. Y RStudio Cloud es básicamente RStudio colgado allá en la nube y para usarlo en la nube, ¿vale? Bien. Entonces, ¿cuál es la estructura de una ventana típica de RStudio? Ya sea que esté en la nube o sea que lo tengas en el escritorio. Son 4 ventanas. En la primera ventana tú das la instrucción, y en la segunda ventana, que se llama consola, te aparece el resultado de esa instrucción. Si tú aquí le colocas 2 más 2, acá te va a salir 4. Este es el entorno. En el entorno vas a encontrar, digamos, los elementos, por ejemplo, las bases de datos que va subiendo. Por ejemplo, este señor aquí subió la base de datos Diamonds o Diamantes. Esa base de datos tiene unas características. Podemos ver que tiene 10 variables y 53.940 observaciones. O sea, imagínense ustedes una base de datos de Excel, por ejemplo. Imagínense una hoja de Excel con 10 columnas y 53.940 filas. O sea, digamos que una de las ventajas de usar R es la gran cantidad de información y de datos que puedes trabajar en un mismo espacio, ¿vale?
Por ejemplo, SPSS, para tú trabajar 53, creo que SPSS no llega a los 50.000 registros, no sabría exactamente, pero creo que el SPSS tiene un límite de datos que puede trabajar, ¿vale? En cambio, digamos que es casi que ilimitado en ese sentido. En esta ventana no solo se guardan las bases de datos que vas creando, sino también elementos que vas creando. Repito, aquí escribe la instrucción, acá se da resultado. En esta ventana, que también me gusta mucho y es muy usual, podemos observar, por ejemplo, las gráficas que puedas ir generando. Un gráfico de barra, un gráfico de pastel, se va a presentar aquí un diagrama de caja y bigote, siempre se te va a presentar aquí, ¿vale? Entonces, dicho eso, bueno, obviamente como lenguaje que usa instrucciones, es importante, te vas a ir familiarizando con el tiempo con los símbolos y las combinaciones de símbolos. La suma, pues la resta, la multiplicación, la división, pues que ya los conoces, pero digamos que hay otros más sofisticados como doble porcentaje, porcentaje slash, menor igual, mayor igual, ¿vale? Diferente, que es como por ejemplo el símbolo de exclamación con igual, etcétera, etcétera. Y digamos también que dentro de una misma variable, mirar a ver cuál es el máximo valor que toma esa variable, cuál es el mínimo valor que toma esa variable, la suma de todos los valores en la variable, la media, la mediana, el rango, la varianza. En fin, es importante familiarizarse pues, con toda esta parte, ¿vale? Bien, vamos ahora a introducirnos en el espacio de RStudio Cloud, ¿vale? Escribimos RStudio Cloud en cualquier navegador y esta es la ventana inicial. En esta ventana inicial le daremos que queremos la versión gratis, y en la versión gratis nos inscribiremos sin gasto. Pues la manera más fácil de inscribirse es con tu cuenta de Google, ya, dando clic aquí en tu cuenta de Google. Si ya tienes una cuenta de Google, ya le das clic y ya entras. Ya yo hice ese paso, por lo tanto no lo vuelvo a hacer, pues entonces si lo hago me va a arrojar un error de que ya hay una cuenta creada con ese correo, ¿vale? Le damos aquí en login, y ubicamos mi cuenta personal de basic@gmail, que fue con la que la agregué, y esta es tu entrada. Ya aquí ya acabamos de entrar a RStudio Cloud. RStudio Cloud, pues digamos que tiene una interfaz gráfica, bueno, esta ventana pues tiene una interfaz gráfica muy sencilla, muy intuitiva. Básicamente este es tu espacio de trabajo, your workspace, ¿vale? Puedes crear nuevos espacios de trabajo. Pues básicamente te sugiere uno, que es este es tu espacio de trabajo. Todos los archivos que tú vas creando se van colocando aquí en lista. 15, si tienes 15 archivos, 15 archivos verás aquí. Tengo estos dos, por lo pronto, ¿vale? Todos estos proyectos los puedes descargar y abrirlos en tu versión de PC. Los puedes eliminar, por ejemplo, pues vamos a eliminar ese, mira, lo acabo de eliminar, ¿vale? Igual él te dice que eso va a estar en una bandeja, en una papelera durante 30 días por si necesitas recuperarlo, etc. ¿Vale? Lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto, ¿vale? Ese va a ser básicamente es el paso inicial y más importante, crear un nuevo proyecto. Le vamos a dar aquí en New RStudio Project. Digamos que estos son ya cosas más avanzadas, en New RStudio Project. Y vamos a esperar un momento y que ya le está construyendo, digamos, la ventana de RStudio que vamos a necesitar. Es importante que todas esas preguntas que de pronto puedan ir surgiendo, pues las vayas anotando y en la sesión presencial pues puedas preguntarle al asesor o al profesor estas dudas que te van surgiendo. Bueno, miren, esta ventana es la ventana que ya yo les había mostrado, una ventana de 4 paneles, ¿vale? En el primer panel tú escribes la instrucción, la orden, y en esta es la ventana de abajo, la segunda ventana, pues puedes ver el resultado. Estas letras que están aquí siempre van a aparecer. Ya, ¿cómo las borras? Las borras con la combinación de tecla control L de largo. ¿Sí?
control L y se pueden borrar. Tenemos listo el espacio, listo, ¿vale? Como podemos ver, trata de tener, digamos, limpio el espacio para que no hayan tantos elementos confundiendo, ¿vale? Y lo primero es, por ejemplo, vamos a hacer un pequeño ejercicio, vamos a sumar 2 más 2, por ejemplo, ¿vale? Yo le escribo la instrucción 2 más 2, es lo primero, escribir la instrucción. Click en Run para que te aparezca el resultado acá abajo. Ya podemos ver 2 más 2 igual a 4, ¿vale? Bien. Ahora, le escribamos otro, 3 por 6. Run 18, ¿vale? ¿Qué pasa? Hay que colocarse sobre la línea de código que vas a desarrollar. Ya, si yo me coloco acá abajo y le doy run, no pasa nada. Ya, porque en esa línea no hay nada, tienes que estar en la línea de donde está el código, ¿vale? Si se trata de un código que tiene varias líneas, pues tienes que tomar todas las líneas que tenga ese código, o sea, todas las líneas que tenga esa instrucción. Si esa instrucción es una instrucción de 16 líneas, te toca tomarla todas las 16 y darle run. Hay personas que no usan este clic aquí de run, sino que le dan la combinación de teclas control enter, ¿vale? Es más, vamos a hacerlo ahora. Por ejemplo, 12 por 12 y le voy a dar control y enter. 144, ya hice el resultado acá. Control enter para hacerlo más fácil y que no tengas que estar dirigiendo el cursor y haciendo run en cada uno, ¿vale? Puedes crear variables. Por ejemplo, x es 20, ¿cierto? Vamos a darle run. Miren que aquí en el espacio, este espacio se llama el ambiente. En el ambiente podemos ver que ya se creó la variable x igual a 20. Voy a crear la variable y igual a 10. Y igual a 10. ¿Vale? Puedo hacer cálculos con esas variables. X más y. Vamos a ver cuánto es x más y. X. Hay que tener cuidado con las mayúsculas y las minúsculas. Si le escribes en minúscula, probablemente si le escribes en minúscula y estando en mayúscula, no te lo va a leer. Por ejemplo, lo que acaba de pasar, error, no encontré esa y mayúscula. Claro, esta y en minúscula, entonces x más y. Ahora sí, control enter, 30. Claro, porque 20 más 10, 30. ¿Vale? Ahí acaba de sumar x con y. Podemos crear una variable. Por ejemplo, una variable que se llame variable. Para crear una variable es importante tener en cuenta esta estructura: C paréntesis, ¿vale? Imaginemos que la variable la componen los números del 1 al 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Vale? Esa variable se compone de estos números, ya de 10 elementos, los números del 1 al 10. Le damos run o control enter como quieras. Y miren, aquí se creó variable de tipo numérica, va del 1 al 10, tiene 10 elementos, del 1 al 10, y son estos los elementos, ¿vale? Pero las variables también pueden ser palabras. Por ejemplo, vamos a poner una que se llame palabras. Puede ser casa, perro, mesa, loro, no sé. Y le damos control enter. Bien, claro. ¿Por qué me dice que hay error? Porque cuando son palabras, ellas tienen que ir en comillas, ¿vale? Es importante esto. Cuando se trata de texto, es importante que usemos las comillas. Esto es muy importante, ¿vale? Realmente, esto digamos que se lo estoy explicando más como para conocer un poco cómo es el lenguaje de R. Miren, ya palabras es de tipo carácter, ya luego veremos qué es eso, pero básicamente categórica, nominal, ya.
y aquí la creo. ¿Qué pasa por ejemplo, cuando yo quiero ver el contenido de una variable? Escribes la variable. Tú dices, la variable se llama variable. Listo. Y le das ROM. Mira, ahí está. Los elementos que tú dijiste que iba a tener esa variable. Vamos a escribir, queremos ver el contenido de palabras. Ya. Palabras, perdón. Palabras. No, palabras. Entonces, miren, palabras. Casa, pero todo lo que hayamos creado. ¿Vale? Entonces podemos crear vectores. Un vector es una variable. Podemos crear variables, ya sean numéricas, ya sean categóricas, en fin. ¿Vale? Repito, 4 ventanas. La primera ventana es la introducción, la segunda te da el resultado. Esta tercera te da indicación de todo lo que va subiendo, ¿vale? Todos los elementos que vas subiendo, o de los elementos que vas creando, perdón. Aquí creaste variables, creaste vectores. Y acá te va a mostrar las gráficas si es que haces alguna gráfica, o también te muestra los archivos que vas subiendo en R. En este punto es importante decir lo siguiente: RStudio Cloud no trabaja con archivos que tú tengas en tu computador. Los archivos con los que trabajas son los que subas a RStudio. Son los que subas a RStudio Cloud, a la nube, y se van a mostrar aquí. Si no, o sea, si tú necesitas cargar un archivo en Excel, ese archivo primero tiene que estar aquí para poderse usar. Si no está, no se puede usar, ¿vale? De hecho, eso es justo lo que vamos a hacer ahora. Hay un archivo de Excel, ya, que me gustaría mostrarte. Estoy ubicando aquí en mi otra pantalla. Hace referencia a datos de 49 muchachos que presentaron su prueba IFES el año pasado. Ya, estos son sus puntajes. Hay una variable que dice si es creyente en Dios o no, el género masculino o femenino, el estrato de 1 a 5 y su cédula, por decirlo, por colocar un ejemplo. Imaginemos que estos datos vienen de un estudio que intenta verificar hipótesis como que los estudiantes que son creyentes realmente les va mejor en el IFES, las mujeres les va mejor en el IFES, o los estudiantes de estratos superiores les va mejor en el IFES, ¿vale? Con esta base de datos, por ejemplo, podemos hacer muchos análisis en R, ¿vale? Básicamente lo primero que hay que hacer es lo siguiente: esto está en Excel, hay que subírselo a la nube, a RStudio Cloud. ¿Cómo lo podemos hacer? Con la opción que está aquí, que se llama Upload, cargar. Upload te permite buscar archivos que estén aquí mismo, pero también archivos que estén en tu escritorio. Ya, seleccionar archivos, busco mi archivo, se llama datos, porque le quise llamar datos, pero puedes llamarle como... Aquí los nombres pueden ser los nombres que tú quieras, es decir, le llamé datos. Y miren que ya me aparece aquí cargado. Miren, ya me dijo, mira, ya lo cargué. Ya está aquí. Datos.xls, 9.7 kilovatios. Todavía no puede usar esos datos. ¿Por qué? Porque él los tiene como en su carpeta, pero todavía no los ha leído. Todavía él no ha visto la base de datos. ¿Cómo hago eso? Debo hacer algo que se llama importar. Aquí en File le doy importar dataset. Hay varias opciones dependiendo de si tus datos están en formato, en bloc de notas, si están en Excel, en SPSS, en SAS, en Tata, en fin. Voy a usar Excel, from Excel. Esto es algo que te va a pasar comúnmente. R te va a preguntar, ven acá, ¿me das permiso para descargar un paquetico que necesito para hacer esa tarea? Tú le vas a decir, sí, claro, perfecto, no hay problema. Yes. Él empieza a hacer allí sus análisis internos, ya a pedir su información, sus códigos, en fin. Este stop te dice que todavía todavía está en la tarea, y cuando se quite el stop es porque ya terminó de cargar. Listo, ya cargó el paquete y nos aparece esta ventana. Eso puede pasar así. Si ya el paquete está instalado, cuando tú le des importar dataset from Excel, ya enseguida se abre la ventana, ¿vale? Bien. Si ya lo tiene instalado. Si no, pues te toca instalarlo. Instalar cosas en R es lo más común. Ya hay
constantemente hay que instalar algunas cosas y tal, pero eso es algo muy breve y que no toma mucho. Y él mismo sabe que instalar muchas veces, entonces no tienes que hacer más cosas que decirle que sí. Bien, aquí en Browse vamos a buscar dentro de los archivos de su carpeta, de la carpeta de RStudio Cloud, nuestro archivo de datos. Lo seleccionamos y le damos OK. El de Chévere te presenta una primera vista de cómo se verían esos datos. Aquí es importante entonces recordar algunos conceptos importantes como tipo de variable, por ejemplo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las variables nominales, ordinales y de razón? Bueno, esta variable es una variable nominal. La variable estrato es ordinal, nominal, de razón. Pero R básicamente, para R básicamente maneja tres. Es o una palabra, o un número, o una fecha. Entonces vamos a decir, mira, esta es una palabra, este es un número, este es una palabra, este carácter y número. ¿Vale? Entonces tenemos dos variables numéricas y tres variables que son palabras. ¿Vale? Él te pregunta acá abajo, la primera línea son los nombres de las columnas. Aquí está marcado que sí. Si yo se lo quito, ya, él va a tomar esto como un dato más. Y no es así, este es el título, no un dato más. Entonces hay que decirle que sí. Bueno. Y que abra este archivo que lo abra cuando ya terminemos. Entonces, importar. Mira que abrió el archivo. Ya dijo, bueno, mira, ya lo cargué y así se ve. Ok, listo, se ve bello, listo. Miren que acá, en nuestro environment, allá aparece la base de datos que se llama datos, 49 observaciones, 5 variables. 49 sujetos, 5 variables, variable 1, variable 2, variable 3, variable 4, variable 5. ¿Vale? Puntaje en el IFE es la variable 5. ¿Vale? Entonces, teniendo ya cargado nuestros datos, ya hemos cargado, ahora sí estamos preparados para analizar la información. ¿Vale? Esto es infinito, o sea, nosotros podemos ir bajando y escribir en la línea que queramos. ¿Vale? Se me ocurre escribir en esta línea. Dos cosas que me gusta hacer con las bases de datos. Primero, uso la instrucción head, que me permite saber cuál es el encabezado, mirar el encabezado de mi base de datos. Mi base de datos se llama datos. Si mi base de datos se llamara Enrique, pues head Enrique. Si se llamara examen, pues head examen. Como sé que le hayas puesto el nombre de tu base de datos, ese mismo nombre tienes que usarlo acá. Aquí se llama datos, aquí se llama datos. Entonces le damos a head datos run y miren lo que pasa. Me permite ver cuáles son los 6 primeros valores ya de la base de datos, ¿vale? Cuáles son los nombres de las columnas y los 6 primeros valores. Esto para confirmar que quedó bien cargado, ¿vale? Bien cargado para el ejercicio. Attach es otra función que me parece muy importante saber. Attach. Porque attach es como la instrucción de attach es la siguiente. Hey, necesito trabajar, hacerle cosas a cada variable. Por ejemplo, a IFE le voy a sacar la media, a creyentes voy a sacar cuántos sí, cuántos no hay, etcétera, etcétera. Entonces, por favor, ayúdame con eso, a poder trabajar las variables independientes. Ya, ¿vale? De manera que si solo quiero el promedio de IFE, solamente me das el de IFE, no el del estrato ni lo demás, solamente el de IFE. ¿Vale? Para eso le doy attach. ¿Vale? Bien. Ya le di attach. Cuando le doy attach, hay instrucciones que no necesariamente despliegan resultados. Attach, yo le doy attach y listo. Y él me dice, listo ya. Me da como un guiño. Listo. Hecho. No dice más. Vale, bien. Ahora, ¿qué pasa? Fíjate en el texto predictivo. Cuando tú estás escribiendo, por ejemplo, una variable. Por ejemplo, voy a escribir la variable creyente. Mira que él hace un texto predictivo, o sea, él predice, seguramente va a querer ver la variable creyente. Lo que yo te decía hace unos minutos, si yo escribo la variable creyente y le doy run, él me presenta todos los valores que tiene la variable creyente. Sí, no, sí, no, aquí, esta variable que tú ves aquí. Sí, no, sí, no. ¿Vale? Y así. Ahora sí, podemos, por ejemplo, me llama la atención
¿cuál es la media? Min traduce media. ¿Cuál es la media de la variable ifes? O sea, ¿cuál es la media de los puntajes del ifes? Entonces yo le escribo, dame la media de los puntajes del ifes. Run. Y bien, la media es 81.06 puntos. O sea que en promedio estos pelados sacaron 81 puntos. ¿Cuál es la varianza minúscula? La mayoría de las instrucciones están en minúscula, entonces ojo con eso. ¿Cuál es la varianza de ifes? 377.767. ¿Vale? Esa es la varianza, miren aquí. ¿Qué más? Podemos hacer muchas cosas. Mira, sácame la media de la puntaje del IFE y multiplícala por 10. Dale, se le tiene. Toma la media, que es 81, la multiplica por 10, 810. O sea, podemos hacer muchas cosas. Infinidad de instrucciones que podemos darle a R siempre que manejemos el lenguaje de R. Hay una opción que es muy clásica, ¿vale? Por ejemplo, para las variables que son categóricas, por ejemplo el género, y si son creyentes, hay una variable que se llama table. Tú escribes table y escribes la variable categórica, en este caso por ejemplo género, ¿vale? Y le damos run. ¿Qué hace table? Table te da un resumen, te dice, mira, encontré que hay hombres 30 y mujeres 19. Ok, ¿verdad? Y 49 sujetos, 30 hombres, 19 mujeres. Ven acá, R, dame un conteo de los creyentes. Table creyente. Hay que escribir muy bien la variable porque si se te olvida una letra, pon una letra de más, no te corre. Hay 33 que no creen y 16 que sí creen. ¿Vale? Es importante. Cosas que podemos hacer, miren, a nivel de gráficos, por ejemplo, para este tipo de variables categóricas. Un diagrama de barra. El diagrama de barras se escribe barplot. ¿Vale? Diagrama de barras. Y lo único que necesita barplot es que le digamos que haga un barplot del table que acaba de hacer. O sea, por ejemplo, aquí le dijimos el table que nos hiciera un table de creyente. O sea, un conteo de cuántos no y cuántos sí. Aquí le vamos a decir que tome ese conteo y arme un barplot de eso. Le vamos a dar run. Y miren, aquí tenemos un barplot. Y aquí, por ejemplo, de este barplot podemos inferir que los no creyentes son más que los creyentes. ¿Vale? En este sentido. Miren. Podemos hacer un diagrama, un pie, o diagrama circular, o diagrama de pastel, como quieran llamarlo. Un pie, también con la misma estructura. Un pie entre paréntesis, y dentro del paréntesis colocamos table creyente, o sea, pie de creyente. Miren. La mayor franja del pie son los no creyentes y la menor franja del pie son los sí creyentes. ¿Vale? Para las variables que son numéricas, por ejemplo el puntaje del ifes, uno clásico, ¿se acuerdan que yo intenté explicarles el boxplot? El diagrama de caja y bigote. Yo digo boxplot ifes, dame un boxplot del ifes. Ahí está un boxplot, diagrama de caja y bigote. ¿Vale? Oye, Edith, ven acá, pero yo quisiera un boxplot, pero que me mostrara los resultados del ifes, pero de los creyentes y los no creyentes. Ah, se le tiene, ¿verdad? Ifes, ya, y usamos este símbolo que se llama virgulilla, que es como una ola de mar, ¿vale? Y que se saca usando las teclas alt GR, ya, del computador, y luego le agrega, y luego sostenido, la tecla más, ya, alt GR con más, ¿vale? Bien. O si no, yo creo que si uno coloca virgulilla aquí le aparece, ¿vale? Por aquí la puedes copiar de donde aparezca, ¿vale?
Bien. Y entonces va un bar plot del IFES en función de si el pelado es creyente o no. Miren tal, que le damos a run. Oh, mira, ve. Y aquí podemos comparar cómo están los puntajes de los creyentes versus los no creyentes. Ya, al parecer están bastante parejos, pero sin embargo hay puntajes también bajos, ya un poquito más bajos en los creyentes, ¿vale? Y hay mayor variabilidad porque como la caja es más grande, hay mayor variabilidad en los datos, en las puntuaciones IFES de los creyentes que de los no creyentes, ¿vale? Todo esto igual lo vamos a desarrollar en el ejercicio en persona con otra base de datos. Dick, me gustaría saber si hay alguna correlación entre las dos variables numéricas, el puntaje IFES ya, y el estrato. Bueno, la opción plot es el diagrama de dispersión o el diagrama de puntico. El diagrama de dispersión nos muestra la variable IFES abajo, la variable estrato subiendo, y nos pone, y básicamente es identificar si hay alguna tendencia creciente o decreciente de los datos. Aquí no hay ninguna tendencia creciente o decreciente, por lo tanto es difícil afirmar que pudiese haber o no correlación entre esas dos variables, ¿vale? Vamos en la sesión vamos a trabajar algunas pruebas estadísticas. Por ejemplo, la de correlación se llama core.test y metemos las dos variables IFES estrato, IFES, estrato, ¿vale? Y miren, aquí cuando tú le das la instrucción, él te da el resultado, ¿vale? Recuerden, aquí hay que saber de estadística de la parte que intentamos abordar aquella vez, ya, y es como se lee un indicador de correlación. Recordemos que lo primero que hay que ver es el p-valor. El p-valor es el que si el p-valor es mayor a 0,05, descartamos que hay correlación, y aquí es mayor a 0,05, se descarta que hay correlación. Si fuera menor a 0,05, entonces miramos la cantidad de correlación, si es positiva, si es negativa. En fin, con el ejercicio que hagamos en clase es importante que asistan, porque en ese ejercicio sí vamos a poder hablar mucho más de él. Por lo pronto, mostrarles el ambiente, mostrarles cómo funciona. Queremos guardar este proyecto, importante. Aquí le damos en Save, en Guardar, ¿vale? Le damos un nombre, vamos a ponerle Asistentes 1. Me gusta ese nombre, Asistentes 1, Save. Y miren que ya cambió el nombre. ¿Qué pasa? Que cuando yo me salga de la cuenta y tal, y yo listo, me voy para casa, a almorzar y tal, y luego de muchas horas vengo, ya, me voy a este archivo que es el que he estado creando, ya, y me debe aparecer todo exactamente como lo dejé. Mire que me aparece todo exactamente como lo dejé. No movió nada. Es más, me dijo, hey, te vi por última vez a tal hora aquí parqueado. Okay. ¿Vale? Esto que están viendo aquí es un solo archivo, pero tú puedes crear más archivos, ¿ya? Tú puedes decirle, oye, voy a crear otro archivo, new file, que se llame, y voy a hacer aquí otros cálculos y tal, ¿vale? Y este otro archivo se va a llamar, no sé, asistentes 2, me se me ocurre. Listo, asistentes 2. ¿Qué pasa? Miren que aquí en Files, en Plots, muestra las gráficas. En Files muestra todos los gráficos de R, los archivos de R que tú vas generando, ¿vale? Igual te lo muestra acá, como en las pestañas de Chrome, que tú tienes una pestaña al lado de la otra, así también, ¿vale? Y a tu workspace, a tu proyecto en general, tú puedes darle un nombre, Sedu Asistentes. De manera que cuando tú salgas y vuelvas a entrar, mira que aquí está Sedu Asistentes. Vuelves y entras. Y ya vemos otra vez por dónde lo dejamos exactamente. ¿Vale? Espero que estos elementos te hayan servido para navegar en R. Recuerda que estamos pendientes de hacer el ejercicio en presencial para consolidar y ampliar más estos conocimientos. Mi intención hoy era básicamente darte como una presentación, presentarte a R, que lo conocieras, a R Studio Cloud, ya que es la versión que vamos a usar,
que empezáramos el camino de la programación, porque la verdad es un camino muy bonito y que puede abrirnos muchas posibilidades en el análisis de datos, ¿vale? Entonces nos vemos para esa sesión. Muy buen día.